Abuelo, corre. El grito de mi nieta rompió la tranquilidad de nuestro crucero familiar. Sus ojos, abiertos de par en par por el miedo, me suplicaban que saliera del lujoso barco en el que habíamos embarcado juntos. Decidí hacerle caso, y eso me salvó la vida. No vas a creer lo que mi hijo planeaba hacerme. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando en los comentarios. Mis manos temblaban levemente mientras alcanzaba la cafetera. No por la edad, ojo. Era por algo que aún no podía nombrar con claridad. La cocina se sentía en paz, iluminada por esa luz dorada de la tarde. Todo estaba en su lugar. Llevaba 43 años viviendo en esta casa, y aún disfrutaba esos pequeños momentos de silencio. El café burbujeaba con su ritmo familiar, mientras colocaba mi taza favorita sobre la encimera de granito. Desde que me jubilé, los placeres simples se habían vuelto más valiosos. Entonces, sonó el teléfono. El nombre de Derek brillaba en el identificador de llamadas. Mi mano se apretó con fuerza alrededor del asa de cerámica antes incluso de contestar. «Hola, papá», dijo, con ese tono particular que usaba desde niño cuando quería algo caro. «Hola, hijo», respondí, con voz neutral, aunque ya sentía un nudo en el estómago. «¿Cómo están las cosas?» «Bueno, por eso te llamo», Derek carraspeó, y pude imaginármelo caminando nervioso por su sala desordenada. «Necesitamos $8,000 para los boletos del crucero. Ya está todo reservado. Pagamos los anticipos. El agente de viajes necesita el resto antes del lunes». Dejé la taza de café con más fuerza de la necesaria. Unas gotas salpicaron sobre la encimera. «Hijo, tienes 42 años. Eres un adulto, con trabajo y una familia. Paga tus propias vacaciones. ¿Cómo puedes decir eso?» Su voz se elevó de inmediato, con ese tono lastimero tan conocido. «Somos tu familia. Esto se supone que es una celebración. Tu jubilación. Tiempo de calidad juntos, y tú estás preocupado por el dinero». Caminé hacia la ventana del salón, mirando mi césped perfectamente cuidado. La señora Henderson, mi vecina, podaba sus rosales. Gente normal haciendo cosas normales, mientras mi hijo me exigía miles de dólares como si fueran cambio de bolsillo. «Pagaré el boleto de Lily», dije con firmeza. «Tiene 10 años. No debe sufrir por la falta de responsabilidad de sus padres. Papá, vamos», ahora sonaba desesperado, lo cual lo hacía aún peor. «Es un viaje familiar. 7 días en el Caribe. ¿Cuándo volveremos a estar todos juntos así? Derek, te he ayudado más veces de las que puedo contar. El anticipo para tu casa, tu boda, la reparación del auto el año pasado. ¿Cuándo se detiene esto? Esto es distinto. Se trata de recuerdos en familia, de...» No, la palabra salió más cortante de lo que pretendía. «Esto se trata de que esperas que yo financie tu estilo de vida mientras gastas el dinero que no tienes. Transferiré directamente al agente de viajes el dinero de Lily. Tú y Evelyn resuelvan lo suyo». El silencio se prolongó tanto que por un momento pensé que había colgado. «Está bien», dijo al fin, con una voz tan fría como el invierno. «Pero no me culpes cuando esto arruiné todo. No me culpes cuando Lily pregunte por qué su abuelo no dejó que sus padres la acompañaran en el crucero». El tono de llamada muerta zumbó en mi oído. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, mirándolo como si pudiera explicarme cómo mi hijo, antes generoso y cariñoso, se había convertido en este extraño manipulador. La luz de la tarde aún entraba por la ventana de la cocina, pero algo fundamental había cambiado. No era otra simple petición de ayuda. Se sentía distinto. Más desesperado. Más exigente. Y de algún modo, supe que no se detendría ahí. El sonido de puertas de auto cerrándose me sacó de mis pensamientos durante la cena. Desde la ventana del comedor, vi la minivan abollada de Derek en mi entrada. El motor aún hacía tic-tic mientras se enfriaba. El estómago me dio un vuelco.
Venían a terminar lo que habían comenzado por teléfono. Escuché la llave de Derek en la puerta principal. La copia que le había dado cuando nació Lily, cuando confiar era más fácil. El cerrojo giró y entraron sin tocar. Sin cortesía. Sin respeto por mis límites. Solo una invasión con derecho a mi espacio privado. Frank, tenemos que hablar, dijo Evelyn, apareciendo primero. Tenía el maquillaje un poco corrido, las manos temblorosas lo justo para que se notara. Había estado llorando, o quería que lo creyera. Derek venía detrás, llenando el marco de la puerta con su cuerpo. A los 42 aún conservaba los hombros anchos de sus días de fútbol universitario, aunque su abdomen se había expandido bastante. No se sentó. En lugar de eso, caminaba de un lado a otro por mi salón como si fuera suyo, tomando las fotos familiares y dejándolas caer con descuido. Por favor, siéntense, les pedí, tratando de mantener un mínimo de hospitalidad, aunque ya habían pisoteado todos mis límites. Evelyn se sentó apenas en el borde de uno de mis sillones de cuero, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. Sostenía su bolso de diseñador contra el regazo como si fuera un escudo. Probablemente costaba más que el auto de muchas personas. Frank, quiero que entiendas algo. Su voz se quebró con precisión mientras se le acumulaban lágrimas en los ojos azules. No estamos pidiendo dinero para unas vacaciones. Estamos ahogándonos. Derek dejó de caminar justo frente a mi sofá, imponente mientras yo permanecía sentado. La intención de poder era clara. Debemos $50,000, continuó Evelyn, sacando un pañuelo de no sé dónde y secándose los ojos. Tarjetas de crédito, préstamos, la segunda hipoteca. La empresa de Derek recortó su estructura de comisiones el año pasado y, simplemente, nos atrasamos. ¿50,000? El número me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo dejaron que llegara a tanto? Aunque, en el fondo, ya lo sabía. Los restaurantes caros. La ropa de marca. La SUV de lujo que cambiaron el mes pasado. No importa cómo, espetó Derek con dureza. Lo que importa es arreglarlo. Podemos consolidar todo con un préstamo personal, pero necesitamos aval. Tu firma. Y los 8,000 del crucero encajan en ese plan. ¿Y eso cómo, exactamente? Derek apretó la mandíbula. Porque necesitamos este viaje, papá. Como familia. Para mostrarle a Lily que todo está bien. Que no nos estamos desmoronando. Ha estado preguntando por qué su mamá llora tanto. El sollozo de Evelyn fue perfectamente sincronizado. Y entonces Derek añadió, con la voz más baja, más amenazante. Además, si no podemos ir, quizá Lily tampoco debería. No querrás que se sienta culpable por irse de vacaciones mientras sus padres pierden la casa, ¿verdad? La manipulación era tan descarada, tan cruel, que por un momento me quedé sin palabras. Estaban usando a mi nieta como un arma. Ni se te ocurra, dije en voz baja, usar a esa niña como moneda de cambio. Pero Derek ya había ganado, y los tres lo sabíamos. No podía soportar la idea de que Lily sufriera por los errores de sus padres. No podía permitir que se perdiera algo que debía ser pura alegría. Caminé hacia mi escritorio. Cada paso se sentía como una rendición. La chequera estaba en el cajón superior, como siempre. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía la cantidad, $8,000. Esta es la última vez, ¿me oyes? Dije al arrancar el cheque. La última vez que te saco de un apuro. Derek me lo arrebató antes de que terminara de hablar. Apenas miró el monto antes de doblarlo y guardarlo en su billetera. Gracias, papá. De verdad, esto significa mucho. Pero ya se dirigía a la puerta, con Evelyn siguiéndolo de cerca. Ni una muestra de gratitud. Ni un verdadero alivio. Solo la satisfacción de haber conseguido lo que venían a buscar. La puerta se cerró suavemente tras ellos. Me quedé solo en mi salón, sosteniendo la chequera vacía entre las manos. La casa se sentía violada, contaminada por su desesperación,
y por mi propia debilidad. Afuera, la vieja minivan de Derek rugió al encenderse y se alejó. $8.000 por 7 días en el mar con personas que me veían como un cajero automático con pulso. Cada paso que di al subir las escaleras fue más pesado que el anterior. No por agotamiento físico, aunque mis piernas sentían con crudeza el peso de mis 68 años. Era el desgaste emocional del día lo que se me había metido en los huesos como un frío de invierno. Del armario del dormitorio saqué mi vieja maleta de cuero, la misma que Margaret y yo usamos en nuestra luna de miel en Italia hace ya 45 años. Las hebillas de bronce aún funcionaban perfectamente, aunque el cuero mostraba arrugas y esquinas gastadas, testigos del tiempo. Siempre había sido meticuloso al empacar. Camisas dobladas con precisión, pantalones colgados para evitar arrugas, artículos de aseo organizados por tamaño. Pero esa noche mis manos se movían en automático, mientras mi mente se perdía por caminos más oscuros. ¿Cuándo se convirtió Derek en alguien tan exigente? ¿En qué momento mi ayuda pasó de ser un acto generoso a una obligación que él esperaba sin cuestionar? Abrí el cajón de la cómoda para sacar calcetines y por accidente arrastré la carpeta que estaba debajo. La misma donde guardo los documentos financieros importantes. Los estados bancarios y recibos cayeron sobre la cama como evidencia de algún crimen. El recibo del pago inicial de su casa me miraba fijamente. $200,000. 5 años atrás, cuando Derek dijo que había encontrado la casa ideal para su familia. Solo necesito ayuda con el pago inicial, papá. Nosotros cubriremos las mensualidades. Debajo de ese, los gastos de la boda. $30,000 para lo que Evelyn llamó una ceremonia modesta en el club de campo. Otros $15,000 para su luna de miel en Francia. Queremos comenzar el matrimonio bien, sin estrés, sin deudas que nos pesen. Me dijo Derek entonces. Cuentas de reparación del auto, $8,000. Cuando se le rompió la transmisión hace 3 años. Papá, no puedo ir a trabajar sin coche. Te lo devuelvo apenas llegue el cheque del seguro. El cheque del seguro, por supuesto, nunca llegó. Me senté en el borde de la cama, rodeado de papeles, rastros de mi propia ingenuidad. 27 años de emergencias y de solo esta vez. Cada solicitud parecía razonable en su momento. Cada una venía acompañada de promesas de devolución que jamás se cumplieron. Mi vieja calculadora seguía en la mesita de noche. Un hábito de mis tiempos en el negocio, siempre verificar los números. Fui ingresando las cifras con creciente incredulidad. $200,000, $30,000, $15,000, $8,000. Montos menores con el paso de los años. Seguro del coche, facturas médicas, regalos de Navidad que terminaron siendo préstamos navideños. El total superó los $280,000. Casi $300,000 invertidos en la vida adulta de Derek. El número parpadeaba en la pantalla verde de la calculadora, cada dígito recordándome mi propia fragilidad. Trabajé durante 40 años para construir ese fondo. Ahorré, invertí, planifiqué con disciplina mi jubilación. Para que mi hijo lo tratara como si fuera su alcancía personal. Una foto de Lily se había deslizado fuera de la carpeta. La última Navidad. Su sonrisa brillante, con dientes de leche aún a medio crecer, mientras abría los regalos. Ese día me abrazó tan fuerte y me susurró al oído. «Te quiero, abuelo». Mientras tanto, Derek y Evelyn discutían sobre quién le tocaba lavar los platos. Esa niña merecía algo mejor. Merecía padres que no la usaran como arma emocional. Y un abuelo lo suficientemente fuerte como para protegerla de todo eso, incluso si eso implicaba protegerla de ellos mismos. Recogí los documentos, los guardé de nuevo en la carpeta y retomé el equipaje con un nuevo propósito. 7 días en el mar me esperaban. 7 días con mi nieta, viendo cómo descubría la magia de los atardeceres oceánicos y las islas tropicales.
Pasara lo que pasara en ese crucero, estaba decidido a darle recuerdos que valieran la pena. Del tipo que todo niño debería tener. Libres del peso de los problemas adultos y los fracasos de sus padres. El reloj despertador en mi mesita marcaba 9:47 de la noche. Saldríamos temprano, así que necesitaba dormir temprano. Programé la alarma para las 6 de la mañana y apagué la lámpara de noche. Mañana, pese a todo, traería la alegría de ver a Lily emocionada mientras abordábamos ese imponente barco. Cuando me senté en el asiento central, apretado, de la vieja minivan de Derek al día siguiente, rumbo al puerto, sentí que entraba a una jaula. Pero la presencia de Lily a mi lado lo hacía soportable. Ella ya me esperaba en el porche cuando la minivan maltrecha se detuvo frente a mi casa, sujetando un ejemplar gastado de El Jardín Secreto. Temblando de emoción. «Abuelo, mira lo que traje para leer en el barco». Levantó el libro, sus páginas suaves de tanto uso. Frances Hodgson Burnett es mi autora favorita. ¿Tú crees que habrá una biblioteca a bordo? Estoy seguro de que sí, cariño, le respondí, ayudándola a abrochar el cinturón con cuidado, sin mirar los ojos de Derek a través del retrovisor. La tensión del día anterior aún flotaba entre nosotros, como una carga eléctrica antes de una tormenta. Evelyn, sentada en el asiento del copiloto, ajustaba su espejo para observarnos. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban sobre el apoyabrazos con un ritmo irritante. Cada pocos segundos, me atrapaba con la mirada en el reflejo y me lanzaba una sonrisa fría que jamás llegaba a sus ojos maquillados. «Mira, abuelo». Lily presionó su rostro contra la ventana mientras nos incorporábamos a la autopista. Los edificios se están haciendo más altos. Es como si estuviéramos entrando a un bosque de vidrio y acero. Su asombro era contagioso. Y pese a todo, me descubrí sonriendo de verdad por primera vez desde la llamada de Derek. Los niños ven magia donde los adultos solo vemos concreto y comercio. Ese lugar se llama Manhattan, princesa. ¿Ves ese edificio alto con la punta brillante? Ese es el edificio Chrysler. Lo construyeron cuando mi abuelo era joven. ¿Tu abuelo? Los ojos de Lily se agrandaron. Eso significa que era mi tatarabuelo. ¿Estaba vivo cuando los dinosaurios caminaban por la Tierra? No tan atrás, reí, revolviéndole el cabello oscuro. Pero sí vio los primeros automóviles rodar por caminos de tierra. El tráfico se volvió más denso al acercarnos a Brooklyn. Los nudillos de Derek se tensaban sobre el volante. La mandíbula se le marcaba cada vez que alguien se nos cruzaba. El peso del cheque de $8,000 todavía nos aplastaba a todos. De formas muy distintas. Una carga para mí. Resentimiento para él. Y cálculo para ella. El dinero puede comprar muchas cosas, dijo Evelyn de repente, con una voz dulce como miel, pero con cuchillas escondidas debajo. Pero no puede comprar afecto genuino, ¿verdad, Frank? El comentario dio justo en el blanco. Quería que supiera que veía a través de mi relación con Lily. Quería plantar la duda, hacerme pensar que el amor de mi nieta estaba condicionado por lo que le daba. Yo quiero a mi abuelo igual. La voz de Lily resonó clara e indignada. Es el mejor abuelo del mundo y el dinero no tiene nada que ver. Mi corazón se hinchó de orgullo y protección. Esa niña inocente no debería tener que defender nuestro vínculo frente a los celos de su propia madre. Así es, mi amor. Eres mi tesoro más valioso, más que todo el oro del mundo. Vi cómo los nudillos de Derek se tensaban aún más sobre el volante. En el espejo retrovisor, su expresión se oscurecía al comprender que la lealtad de su hija no podía comprarse ni manipularse. Simplemente existía. Pura. Incondicional. El olor salado del puerto comenzó a filtrarse por el sistema de ventilación de la minivan. Las gaviotas giraban en el cielo, lanzando sus chillidos rasposos. Lily rebotaba en su asiento mientras las enormes grúas portuarias aparecían a lo lejos, seguidas por las primeras chimeneas del crucero, elevándose como torres blancas contra el cielo matutino. «Ese es nuestro barco,
¿Abuelo? ¿Es el Ocean Majesty? Todavía no, princesa, pero ya estamos cerca. Los nudillos de Derek seguían blancos contra el volante negro, mientras mi nieta no dejaba de hablar sobre el paraíso marítimo que se acercaba. El contraste entre su alegría pura y la ira contenida de su padre me apretaba el pecho con un presentimiento difícil de ignorar. El alivio de salir de esa minivan sofocante fue como emerger de una cueva hacia la luz del sol. Mis piernas agradecieron el estiramiento después de 90 minutos de tensión y espacio reducido. A nuestro alrededor, la terminal del crucero bullía con familias emocionadas, arrastrando maletas, sacando fotos de todo. Pero nada me preparó para la primera vista del Ocean Majesty a través de los ventanales de suelo a techo de la terminal. Santa Madre de las Perlas, susurré, usando una de las frases favoritas de mi padre. El barco se alzaba 15 pisos sobre el puerto, su casco blanco brillando como nieve recién caída contra el cielo azul de abril. Elegantes balcones recorrían su largo como joyas en el vestido de una gran dama. En la parte superior, varias piscinas relucían bajo el sol matutino, mientras pequeñas figuras se movían por las cubiertas. Abuelo, no es un barco. Es un palacio flotante. Lily me tomó de la mano, el libro olvidado en su otra mano. ¿Cuánta gente cabe en algo así de enorme? 3000 pasajeros, respondí, apretando con cariño sus pequeños dedos. Y 1500 tripulantes para cuidarnos a todos. Derek y Evelyn se acercaron con el equipaje. Sus rostros mezclaban asombro con algo más difícil de definir. Los ojos de Derek no dejaban de recorrer el vestíbulo de mármol visible desde las ventanas. El personal uniformado recibiendo a los pasajeros. El lujo evidente en cada rincón. El control de seguridad nos separó momentáneamente en diferentes filas. Vi a Lily brincar impaciente mientras un guardia revisaba su pequeña mochila. Su emoción era tan genuina que me dolía el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que yo sentí una alegría tan pura? Bienvenidos a bordo del Ocean Majesty. La voz del capitán Johnson resonó por los altavoces de la terminal. Estamos a punto de iniciar un magnífico viaje de 7 días por el Caribe. Todos los pasajeros deben estar a bordo antes de las 11:30 para nuestra salida al mediodía. La pasarela se extendía ante nosotros como un puente entre dos mundos. De un lado, el caos familiar del puerto de Nueva York. Bocinas, humo diésel, concreto. Del otro, un santuario flotante de lujo y descanso. Nuestros zapatos resonaban contra el metal de la pasarela mientras cruzábamos sobre el agua del puerto. Lily me apretaba la mano con fuerza, no por miedo, sino por emoción desbordante. La brisa marina traía sal y posibilidad. Señor Miller. Un mayordomo impecablemente vestido de blanco nos recibió a la entrada. Su placa decía Roberto. Frank Miller, grupo de 4. Correcto, respondí. Excelente, señor Frank Miller. Usted tiene una suite con vista al mar en el piso 8, lado estribor. El señor Derek Miller tiene una cabina interior en el piso 5. Nos entregó tarjetas de acceso de colores distintos. Los ascensores están claramente señalizados. ¿Desean asistencia para llegar a sus habitaciones? La distinción de clases era sutil, pero imposible de ignorar. Mi suite frente al mar. La cabina sin ventanas de Derek. Alojamiento premium que yo insistí en pagar, frente a la tarifa básica que él apenas pudo costear. Incluso con mi ayuda. Podemos encontrarlo solos, dijo Derek con rigidez, guardando su tarjeta blanca sin bordes. Yo sostenía la mía, con detalles dorados. El ascensor nos separó momentáneamente. Pisos distintos. Mundos distintos dentro de esta ciudad flotante. Cuando Lily y yo llegamos al piso 8, se le escapó un jadeo de asombro. Los pasillos anchos, el arte en las paredes, el lujo sutil en cada alfombra y lámpara. Nuestra puerta se abrió a una sala de estar con ventanales de piso a techo que daban al puerto. Pero el verdadero tesoro estaba más allá, el balcón privado. Abuelo, ven a ver esto. Lily había descubierto la puerta corrediza y ya estaba afuera.
Podemos ver todo el puerto desde aquí. Mira. La Estatua de la Libertad nos está saludando. Me uní a ella en el balcón angosto, respirando el aire salado y observando el tráfico portuario moverse como una danza perfectamente coreografiada. Remolcadores guiaban buques de carga mientras pequeñas embarcaciones se deslizaban entre los gigantes. A lo lejos, la Dama de la Libertad alzaba su antorcha hacia unas nubes que parecían pintadas sobre el cielo azul. Por primera vez desde la llamada de Derek, sentí verdadera paz. Rodeado de mar y posibilidades, el drama familiar pesaba menos. El cuerno del barco sonó con una nota larga y profunda que vibró bajo nuestros pies. De nuevo sonó, mientras yo seguía en mi balcón privado, viendo cómo el skyline de Manhattan se hacía cada vez más pequeño a lo lejos. Pasamos tan cerca de la Estatua de la Libertad que pude distinguir los detalles en su superficie de cobre. Turistas, diminutos como hormigas, se agolpaban en su base. Esto era la paz. Casi la había olvidado. El comedor principal al mediodía rebosaba de charla emocionada. 3000 pasajeros comenzando su aventura. Familias ocupaban las mesas a nuestro alrededor. Abuelos con nietos. Padres lidiando con bebés inquietos. Parejas mayores compartiendo vino blanco y conversaciones tranquilas. Gente normal disfrutando de unas vacaciones normales. Sin manipulación financiera en cada interacción como ocurría con mi hijo. Señor Miller, ¿le gustaría probar nuestro cóctel de bienvenida? El camarero apareció junto a mi mesa con una bandeja de bebidas coloridas adornadas con sombrillitas. Es cortesía del paquete de suites. Gracias, respondí, pero por ahora estoy disfrutando la vista. Hice un gesto hacia los ventanales de suelo a techo, donde la costa de Nueva Jersey pasaba como un telón pintado. Tal vez después. Lily había descubierto el club infantil después del almuerzo. Un mundo de videojuegos, estaciones de arte y actividades supervisadas que la dejaron prácticamente sin palabras de alegría. La observé desde la ventana del club infantil mientras se presentaba con la valentía natural que solo tienen los niños de 10 años. ¿Podemos ir a nadar después del show de magia? Me preguntó más tarde, cuando me encontró leyendo en la biblioteca del barco. Tienen 3 piscinas diferentes, abuelo. Una tiene un tobogán con forma de serpiente marina. Claro, princesa. Esta semana es toda tuya, para hacerte feliz. Y por primera vez en meses, realmente estaba disfrutando de un libro. Los sillones de cuero de la biblioteca daban a ventanales panorámicos del océano, y el suave balanceo del barco creaba un ritmo hipnótico que hacía que leer se sintiera como meditar. Sin llamadas pidiendo dinero, sin chantajes emocionales sobre la familia, solo el horizonte infinito y una buena novela de misterio. La cubierta de las piscinas por la tarde era una revelación. Lily chapoteaba en la parte baja mientras yo la vigilaba desde una tumbona acolchada, maravillado por la ingeniería necesaria para construir este resort flotante. Niveles múltiples de piscinas, jacuzzis y áreas para descansar se extendían a lo ancho del barco, todo mientras nos desplazábamos a 23 nudos por el Atlántico. Señor, el té de la tarde está servido en la cubierta cielo, me informó un miembro de la tripulación, mientras Lily practicaba su estilo de espalda. Scones recién horneados, sándwiches delicados y una vista al mar que no va a creer. El lujo civilizado del té de la tarde se sentía como un viaje a una época más amable. Tazas de porcelana delicada, servicio de plata, sándwiches de berros cortados en triángulos perfectos, mientras el océano se extendía sin fin en todas las direcciones. No me había dado cuenta de cuánto estrés venía cargando, hasta que comencé a soltarlo como niebla al amanecer. Abuelo, adivina lo que aprendí hoy. Lily irrumpió en el salón del té, aún mojada por la piscina, brillando de emoción. Tienen una pared de escalar de 6 pisos, y esta noche hay un show de Broadway en el teatro. Y mañana vamos a hacer snorkel en las playas de Bermuda. Su entusiasmo era contagioso. A pesar de todo. La manipulación de Derek. Los celos de Evelyn. La presión financiera que nunca cesaba. Este momento era perfecto. La alegría de mi nieta, el ritmo sereno del barco, la promesa de una semana dedicada a crear recuerdos felices.
Al acercarse la noche, ayudé a Lily a elegir ropa para la cena, mientras sus padres se arreglaban en su cabina, en algún lugar del piso de abajo. El comedor formal requería vestimenta casual elegante, lo que le dio a Lily la excusa perfecta para usar el vestido de verano que su abuela le había regalado el año pasado. ¿Me veo lo suficientemente elegante para un comedor de barco de verdad, abuelo? Pareces una princesa, cariño. La princesa más hermosa de los 7 mares. Después de arropar a Lily en su litera, en la cabina de sus padres, y despedirme de Derek y Evelyn con una cortesía forzada, regresé a mi suite sintiendo algo parecido a la gratitud. Mañana despertaríamos en las aguas cristalinas de Bermuda. Lily haría snorkel por primera vez, vería peces tropicales, recogería conchas en playas de arena rosada. La semana se abría ante nosotros como un regalo. 7 días de pura alegría con mi nieta antes de volver a las realidades complicadas de la familia y del dinero. El atardecer pintaba el Atlántico en tonos de coral y oro mientras me hundía aún más en la tumbona de mi balcón, permitiéndome, por fin, relajarme de verdad. La novela de misterio descansaba abierta sobre mis piernas, mientras el vaivén del mar mecía el barco como si fuera una cuna. Otros pasajeros pasaban caminando, apuntando sus cámaras hacia el horizonte donde el sol tocaba el agua. Esto era paz. Esto era por lo que trabajé durante 40 años. Entonces escuché pasos corriendo. «Abuelo». La voz de Lily sonaba quebrada por el pánico cuando apareció en la cubierta superior. La cara enrojecida, marcada por lágrimas. Tropezó entre las sillas de descanso, escaneando a la multitud con desesperación. Hasta que sus ojos me encontraron. El libro cayó al suelo cuando me puse de pie, alarmado de inmediato por el terror en su rostro. En 10 años, nunca había visto a mi nieta así de asustada. «Princesa, ¿qué pasa?» La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo tembloroso contra mi pecho. «¿Qué ocurrió?» Lily miró por encima del hombro hacia el interior del barco, luego me susurró con urgencia al oído. «Tenemos que irnos de aquí ahora mismo, abuelo. Van a hacerte daño esta noche». La sangre se me heló. «¿Quién va a hacerme daño?» «Lily, necesito que me digas exactamente qué escuchaste». «Mamá y papá». Su voz era apenas un murmullo, amortiguado contra mi hombro. Regresé a su habitación a buscar mi libro y los escuché hablando a través de la puerta del baño. Dijeron que iban a poner algo en tu bebida durante la cena, algo para hacerte dormir. No pudo terminar la frase. Pero su significado me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estás completamente segura de lo que oíste? Mi voz permaneció tranquila, aunque por dentro mi mente se tambaleaba con la idea. ¿Mi propio hijo planeando matarme? Dijeron que te verías somnoliento y que te llevarían a la cubierta para que tomaras aire. Pero en realidad te iban a empujar por la barandilla cuando nadie estuviera mirando. Las palabras salieron atropelladas en un susurro aterrador. Dijeron que parecería un accidente. Un anciano que perdió el equilibrio. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies, aunque sabía que el barco seguía estable. Derek y Evelyn. Mi hijo y su esposa. Planeando mi muerte con la eficiencia con la que uno hace una lista de compras. Mencionaron horarios, continuó Lily, aún mirando a su alrededor con miedo. Algo sobre los turnos de vigilancia en la cubierta y cómo cambian a las 9:30. El nivel de detalle me congeló la sangre. Esto no era una decisión impulsiva producto de la desesperación. Era un plan estudiado, calculado. La mejor forma de matarme y heredar mi dinero. Escúchame con atención, princesa. Le tomé los hombros, mirándola directamente a los ojos asustados. Hiciste lo correcto al contarme. Eres increíblemente valiente. Y ahora lo vamos a manejar juntos. ¿Y si nos ven hablando? ¿Y si saben que los escuché? No lo sabrán. Vamos a ser muy inteligentes con esto. Mi mente ya corría con 1000 posibilidades. Primero, vas a ir al club infantil para la noche de películas. Quédate allí hasta que yo vaya a buscarte. No vuelvas sola a su cabina. ¿Y tú, abuelo?
¿Y si intentan darte la bebida de todas formas? Deja que yo me encargue de eso. Le dediqué lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro sentía que caía en un abismo. A veces, la mejor forma de atrapar a alguien en su propia trampa es dejarle creer que está funcionando. Las campanas de la cena comenzaron a sonar por los distintos pisos del barco, llamando a los pasajeros al servicio nocturno. A través de los ventanales del comedor vi a los camareros uniformados encendiendo velas sobre las mesas, todas decoradas con cristal brillante y cubiertos de plata. Lily me abrazó con fuerza. Prométeme que no vas a beber nada de lo que te den. Prométeme que vas a tener cuidado. Te lo prometo, cariño. Ahora ve al club infantil e intenta divertirte. Todo esto va a terminar pronto. Mientras ella se alejaba corriendo hacia el centro de actividades del barco, yo me quedé de pie junto a la barandilla de la cubierta, viendo cómo los comedores se llenaban de familias disfrutando sus vacaciones. En algún lugar, más abajo, Derek y Evelyn se preparaban para unirse a mí, para lo que creían sería mi última cena. Mis manos se aferraban con fuerza al pasamanos mientras el peso de la traición se asentaba sobre mí con toda su fuerza. El hijo que había criado, apoyado y amado incondicionalmente. Había decidido que valía más muerto que vivo. Pero habían cometido un error crucial. Subestimaron el valor de una niña de 10 años y la determinación de un abuelo por protegerla. Habían pasado 90 minutos desde la advertencia de Lily. Me senté solo en una mesa de rincón, en el elegante bar del barco, fingiendo revisar el menú de la cena, mientras mis ojos seguían cada movimiento a mi alrededor. El lounge con vista al mar vibraba con el murmullo de cócteles previos a la cena y conversaciones refinadas. Copas de cristal captando la luz ámbar del ambiente. Me había colocado estratégicamente. Espalda contra la pared. Vista clara a todas las entradas. Lo suficientemente cerca del bar para escuchar pedidos, pero lo bastante lejos para no parecer paranoico. Mi móvil reposaba junto al menú. La aplicación de grabación activada, aunque la pantalla permanecía en negro. Frank. La voz de Derek resonó por el lounge, exageradamente animada. Aquí estás, papá. Te hemos estado buscando por todo el barco. Se acercaron con sonrisas perfectamente ensayadas. Derek, con su mejor camisa de vacaciones. Evelyn, con un vestido de verano fluido que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. Pero ahora podía ver el cálculo detrás de sus ojos. La evaluación depredadora que no había querido reconocer durante años. ¿Nos podemos unir?, preguntó Evelyn mientras se deslizaba en la silla frente a mí sin esperar respuesta. Pensamos que sería lindo tomar algo juntos antes de la cena. Como una verdadera familia en vacaciones. Por supuesto, dije. Derek levantó la mano con autoridad para llamar al camarero. 3 martinis, por favor. Grey Goose, extra seco. Como siempre le gusta a mi papá. El camarero asintió y empezó a preparar las bebidas. Pero algo en el tono de Derek me hizo sentir un escalofrío. Demasiado específico. Demasiado insistente. Nunca había sido quisquilloso con las marcas de vodka, y él lo sabía. En realidad, dije con naturalidad, cerrando el menú, me siento un poco mareado por el movimiento del barco. Voy a saltarme el alcohol y quedarme con una ginger ale. La sonrisa de Derek vaciló por una fracción de segundo. Vamos, papá. Un martini no te va a hacer daño. Estamos celebrando estar en familia. La última vez que estemos juntos, tal vez, añadió Evelyn, con lo que probablemente creía que era un toque emotivo. ¿Quién sabe cuándo volveremos a reunirnos así? La ironía en sus palabras habría sido casi graciosa. Si no fuera por lo aterrador de la situación. Tenía razón. Podría ser nuestra última vez juntos. Pero no por los motivos que ella fingía. Gracias, pero el estómago me ha estado molestando desde el almuerzo, respondí, llevándome la mano al abdomen con gesto de incomodidad.
A mi edad, el mar ya no me trata como antes. Ustedes disfruten. La mandíbula de Derek se tensó apenas un segundo. Papá, es solo una copa, por la armonía familiar. La presión en su voz era ahora inconfundible. Necesitaba que bebiera ese martini. Lo necesitaba tanto que no podía ocultar su insistencia, ni siquiera tras una negativa clara. La realización de que mi hijo intentaba envenenarme volvió a caer sobre mí, aunque mantuve el rostro sereno. ¿Y si hacemos esto mejor? Me levanté, sacando mi billetera. La cena corre por mi cuenta esta noche. Pidan lo que quieran. Celebren como corresponde. Yo voy a caminar un poco para que se me pase este malestar y los alcanzo en el comedor. Antes de que pudieran protestar, dejé suficiente dinero sobre la mesa para cubrir sus bebidas y me dirigí a la salida del lounge. Detrás de mí, escuché el suspiro frustrado de Derek y el susurro agudo de Evelyn. Está siendo difícil. Hice parecer que iba hacia los ascensores. Pero en lugar de eso, me metí en el pasillo que conducía a las cabinas de los huéspedes. Su camarote interior estaba en el piso 5. Y el diseño del barco facilitaba colocarme cerca sin levantar sospechas. A través de las paredes delgadas, sus voces llegaron con claridad cuando regresaron a la cabina 20 minutos después. «Sospecha algo», dijo Evelyn, molesta. «¿Viste cómo rechazó la bebida? Nunca rechaza el alcohol. Tal vez si se siente mal del estómago», replicó Derek. «No seas ingenua, Derek. Tu padre ya ha navegado antes. No se marea». Algo golpeó contra una mesa. Probablemente un vaso. Tendremos que ser más directos. ¿Qué quieres decir? Esta noche, durante su paseo por la cubierta. Siempre sale a mirar las estrellas a las 10. La patrulla cambia de turno a las 9:30. Tal como planeamos. 15 minutos con mínima vigilancia. Mis manos temblaban ligeramente mientras activaba la grabadora del móvil y la acercaba a la pared. «Empújalo por la barandilla», la voz de Derek era apenas un susurro. «Es la única forma ahora. Que parezca que resbaló en la cubierta mojada. Un accidente trágico. Un anciano que perdió el equilibrio. El seguro pagará. Y en 6 meses heredamos todo». Había oído suficiente. Más que suficiente. De regreso en mi suite, reproduje la grabación 3 veces. Cada vez, la realidad se volvía más espantosa. La voz de mi hijo discutiendo mi asesinato con la misma frialdad que si hablara de la lista del supermercado. Mientras paseaba por el pequeño salón, el chaleco salvavidas colgado en el armario me llamó la atención. Ellos pensaban que cazaban a un anciano indefenso. No sabían que ese anciano ahora los estaba cazando a ellos. La embarcación piloto del puerto nos guiaba a través de los arrecifes de coral que rodeaban Hamilton. Desde la barandilla, veía las playas de arena rosada y las casas color pastel de Bermuda creciendo a lo lejos. Mi bolso de escape estaba escondido detrás del soporte de salvavidas, cargado con lo esencial, y con la evidencia grabada del intento de asesinato de mi hijo. Habían pasado 14 horas desde que supe la verdad. 14 horas de insomnio, de caminar en círculos por mi suite, mientras Derek y Evelyn dormían tranquilamente en su cabina, convencidos de que su víctima seguía sin saber nada. La pasarela descendía con precisión mecánica mientras los trabajadores del muelle aseguraban el gigantesco barco a los pilotes de concreto. Los pasajeros comenzaban a salir, emocionados por ir de compras a Hamilton y nadar en caletas de aguas turquesa. Yo podía ser uno más entre ellos. Bajar del barco. Tomar un vuelo a Nueva York. Presentar una denuncia desde la seguridad de mi hogar. Y dejar que Derek y Evelyn se explicaran ante las autoridades. Mi mano se cerró alrededor de la correa del bolso. «Abuelo». La voz de Lily resonó en la cubierta mientras corría hacia mí. Vestida para la excursión con un brillante vestido amarillo y sandalias. ¿No es hermoso? Mira el agua. Es como nadar en joyas líquidas. Su entusiasmo me detuvo en seco. Detrás de ella vi a otros niños saltando de emoción,
familias preparándose para un día de snorkel y exploración en la playa. Familias normales. Familias sanas. Donde los abuelos no huyen de hijos asesinos. Princesa, necesito ocuparme de algunos asuntos en tierra, dije. La mentira sabía amarga. Cosas aburridas de adultos. Tú ve con tus padres y diviértete. Su rostro se apagó de inmediato. Pero dijiste que haríamos snorkel juntos. Prometiste que me enseñarías a encontrar caracolas. Lo sé, cariño, pero a veces los adultos tienen responsabilidades. No. La palabra estalló de ella con una fuerza sorprendente. Abuelo, por favor no me dejes sola con ellos. Por favor, no te vayas. Algo en su tono me hizo mirarla con más atención. Miedo. El mismo terror que le había visto ayer cuando me advirtió sobre el veneno. Te van a hacer daño si no estoy ahí para detenerlos, susurró, tomándome las manos con ambas suyas. ¿Y si tú te vas, quién me va a proteger a mí? La pregunta me golpeó como un puñetazo. En mi desesperación por salvarme, había olvidado la verdad más importante. Lily quedaría atrapada en este barco con dos personas que ya habían demostrado ser capaces de matar. Personas que podrían decidir que una niña de 10 años que escuchó demasiado era demasiado peligrosa para seguir viva. De pronto, mi mochila de escape me pareció la solución más cobarde que había considerado en mi vida. Tienes razón, princesa. Me arrodillé a su altura. No voy a irme a ningún lado. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? ¿Y el peligro? ¿Y lo que planean? A veces, la mejor manera de enfrentarse a los abusivos es no huir de ellos. Es demostrarles que sus actos tienen consecuencias. Le apreté las manos con suavidad. Y a veces, los adultos también necesitan aprender que sus malas decisiones tienen un precio. Derek y Evelyn emergieron del interior del barco, vestidos para su propia excursión. Nos vieron cerca de la pasarela, y noté que intercambiaban una mirada significativa. Estaban evaluando, recalculando, ajustando su estrategia. Derek se acercó con su típica alegría forzada. ¿No vas a bajar, papá? Dicen que Bermuda es espectacular. Cambié de opinión. Creo que disfrutaré las comodidades del barco mientras está menos concurrido. Otra mirada entre ellos. Estaban adaptando el plan. Nos vamos a explorar Hamilton, anunció Evelyn con una sonrisa brillante. Volveremos para la salida a eso de las 4. Mientras los observaba alejarse por la pasarela rumbo a tierra firme, tomé mis binoculares y subí a la cubierta superior. En el muelle se detuvieron. Cabezas juntas. Conversación intensa. Planeando. Estrategizando. Decidiendo cómo manejar el comportamiento inesperado de su víctima. Señor Miller. Un oficial uniformado se acercó. Jefe de seguridad Michael Smith, según su placa. 30 y pocos años, ojos alertas, el tipo de figura de autoridad competente que había esperado encontrar. Tengo entendido que quería hablar conmigo sobre un asunto de seguridad. Había llamado a seguridad del barco 20 minutos antes, alegando preocupación por la integridad de los pasajeros. Ahora, mientras veía a Derek y Evelyn desaparecer entre las calles bulliciosas de Hamilton, sentí por primera vez un verdadero atisbo de confianza desde que esta pesadilla había comenzado. Sí, oficial Smith. Tengo algo muy serio que discutir con usted. Algo que involucra amenazas reales a la seguridad de los pasajeros, por parte de personas que creen que pueden cometer crímenes en el mar sin consecuencias. El cazador estaba a punto de convertirse en presa. Y Derek y Evelyn no tenían idea de que su asesinato cuidadosamente planeado estaba por convertirse en su propia trampa. 2 horas después de haber tomado la decisión de quedarme y luchar, caminaba con determinación hacia el puente del barco, con mi pequeña grabadora de voz pesando como plomo en el bolsillo de mi chaqueta. La evidencia del plan de asesinato de mi hijo podía salvar mi vida, o hacerme parecer un viejo paranoico. Pero verlos alejarse por las calles de Hamilton mientras yo me quedaba a bordo.
Había cristalizado algo dentro de mí. Estaba harto de ser una víctima. Capitán Johnson. Golpeé la puerta contigua al puente. Frank Miller, de la suite 8A. Necesito hablar con usted sobre un asunto grave que afecta la seguridad de los pasajeros. El capitán era un hombre curtido de unos 50 y tantos, con esos ojos grises que ya lo habían visto todo en el océano. Me señaló una silla de cuero frente a su escritorio, claramente esperando alguna queja menor sobre el servicio o la comida. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Miller? Coloqué el móvil sobre su escritorio y presioné reproducir. La voz grabada de Derek llenó la pequeña cabina. Esta noche, en la cubierta. Empújalo durante su caminata. El seguro va a pagar. Y heredaremos todo en 6 meses. El rostro del capitán pasó de la atención educada a la concentración más seria. Escuchó toda la grabación 2 veces, con la mandíbula cada vez más tensa. Señor Miller, ¿me está diciendo que su propio hijo planea matarlo en mi barco? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Y tengo más evidencia. Le mostré las marcas de tiempo, le conté sobre la advertencia inicial de Lily. Detallé el intento fallido de envenenamiento. Van a intentarlo otra vez esta noche, durante mi paseo habitual por la cubierta. El capitán se recostó en su silla, estudiándome con atención. ¿Y por qué acudir a mí, en lugar de quedarse encerrado en su suite o abandonar el barco en Bermuda? Porque tengo una nieta de 10 años atrapada con 2 personas que ya han demostrado que son capaces de matar. Si huyo, ¿qué pasará con ella cuando se den cuenta de que escuchó sus planes? Algo en mi voz debió convencerlo. Tomó su radio. Seguridad a cabina del capitán. Oficial Smith, prioridad 1. Michael Smith llegó en 3 minutos. La misma presencia firme que ya había visto antes. El capitán reprodujo la grabación de nuevo mientras yo explicaba la situación con más detalle. Esto es una conspiración para cometer asesinato, señor, dijo el oficial Smith, sombrío. Debemos contactar a las autoridades de inmediato. No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Si los arrestan ahora, Lily pierde a sus padres. Tiene 10 años. Los necesita, incluso si ellos son. No pude terminar la frase. Entonces, ¿qué propone? Preguntó el capitán. Esta noche haré mi paseo habitual por la cubierta superior. A las 11:30. Ellos vendrán, como lo planearon. Pero esta vez, ustedes estarán listos. El oficial Smith frunció el ceño. Señor Miller, ¿me está pidiendo que lo usemos como cebo? Es extremadamente peligroso. Tengo 68 años, oficial. No puedo correr más rápido que ellos. No puedo vencerlos en fuerza. Pero sí puedo superarlos en inteligencia. Lo miré fijamente. Con su apoyo, podemos atraparlos en el acto y terminar esto sin destruir la vida de mi nieta. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. Señales de comunicación, posiciones de vigilancia, protocolos de emergencia. El oficial Smith estaría escondido cerca, con 2 agentes adicionales. Un silbato de emergencia en mi bolsillo. Señales con la mano si necesitaba intervención inmediata. ¿Y la niña durante todo esto? Preguntó el oficial. Estará segura en el club infantil, viendo películas hasta medianoche. No sabrá nada de lo que ocurre. Al concluir la reunión, el capitán Johnson se puso de pie y me estrechó la mano. Señor Miller, llevo 30 años en el mar. He visto disputas familiares, desesperación económica, incluso violencia, dijo el capitán Johnson mientras me acompañaba hacia la puerta. Pero nunca había visto a un padre mostrar tanto valor para proteger a su nieta, y al mismo tiempo darle a su hijo la oportunidad de elegir un camino diferente. A veces, ser padre significa hacer elecciones imposibles. De regreso en mi suite aquella noche, me senté en el pequeño escritorio y escribí una carta para Lily. Por si algo salía mal esta noche. Instrucciones para contactar a mi abogado,
acceder a los fondos universitarios que había apartado para ella, asegurarme de que estuviera protegida, sin importar lo que me pasara. El sol se estaba poniendo sobre el Atlántico, pintando el agua con tonos de oro y carmesí. En 6 horas, o estaría muerto en el fondo del océano, o vería a mi hijo esposado por intento de asesinato. Sellé la carta en un sobremarcado para Lily y la guardé en el cajón del escritorio. A las 11:25 de la noche, me detuve frente al espejo de mi camarote para revisar mi aspecto por última vez. Pelo canoso peinado, cardigan abotonado. La imagen perfecta de un anciano inofensivo dando un paseo contemplativo al anochecer. El silbato de emergencia se sentía frío en la palma mientras lo deslizaba en el bolsillo. Y salí rumbo a la cubierta superior. La cubierta se extendía vacía bajo la luz de las estrellas. Las olas golpeaban el casco 15 pisos más abajo. Me coloqué en el punto acordado, junto a la barandilla de estribor, con las manos entrelazadas tras la espalda, como un anciano reflexionando sobre la infinita oscuridad del Atlántico. Para cualquiera que me viera, parecía completamente solo y vulnerable. Pero el oficial Smith esperaba entre las sombras, cerca del área de los botes salvavidas, con 2 agentes adicionales ubicados estratégicamente en la cubierta. El silbato de emergencia presionaba tibio contra mi mano, esperando el momento en que todo se saliera de control. «Papá». La voz de Dererick surgió desde la oscuridad, fingiendo preocupación. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Me giré lentamente, sin sorpresa al ver que Derek y Evelyn se aproximaban desde la entrada de la cubierta. Vestían ropa oscura, pantalones negros, cortavientos azul marino, prácticamente invisibles contra el cielo nocturno. «No podía dormir», respondí con calma. «A veces el océano ayuda a aclarar la mente. Deberías tener más cuidado al caminar solo por la noche», añadió Evelyn, colocándose entre mí y la salida. «Las barandillas pueden estar resbalosas por la bruma del mar. Sobre todo a tu edad», dijo Derek, acercándose más. Ya me estaban flanqueando, uno a cada lado. Me iban empujando hacia la barandilla. Todo estaba coreografiado, ensayado, planeado. «En realidad, mi equilibrio está perfecto», dije, erguido, mirándolo a los ojos. «Igual que mi oído, cuando ayer los escuché hablar de empujarme por la borda». El rostro de Dererick palideció a la luz de las estrellas. «¿De qué estás hablando?» «Lo sé todo, hijo. El veneno en el martini que no funcionó. El plan para que mi muerte pareciera un accidente. La herencia que tanto ansías». Mi voz se mantenía firme, aunque mi corazón latía con violencia. Incluso sé sobre la ventana de 15 minutos cuando cambia la patrulla de seguridad. «Estás delirando», espetó Evelyn, pero su mirada se movía nerviosa por la cubierta vacía. «Solo vinimos aquí porque estábamos preocupados por ti». Evelyn se posicionó para bloquear mi otra vía de escape, mientras Dererick trataba de forzarme hacia atrás. Su agarre era fuerte, impulsado por la desesperación, y 42 años de resentimiento. Pero yo había estado preparándome todo el día para este momento. El silbato chilló en la cubierta al tocar mis labios. El sonido cortó la noche marina como una sirena, rebotando en la superestructura del barco. «¡Seguridad! ¡Seguridad!», grité mientras Dererick forcejeaba con mi brazo. «¡Cállate!», gruñó, intentando taparme la boca mientras me empujaba hacia la barandilla. «Nadie va a ayudarte». Fue entonces cuando el oficial Smith salió de las sombras. «Aléjese del señor Miller inmediatamente». 2 agentes de seguridad más aparecieron desde los extremos de la cubierta, sus linternas atravesando la oscuridad como cuchillas de luz. Derek soltó mi brazo tan rápido que casi pierdo el equilibrio. «Esto no es lo que parece», dijo Evelyn de inmediato, alzando las manos. «Solo queríamos ayudarlo a volver adentro con seguridad, forzándolo hacia la barandilla». La voz del oficial Smith fue profesionalmente calmada, pero letalmente seria.
Den media vuelta y pongan las manos detrás de la espalda. Esto es una trampa, protestó Derek, mientras las esposas cerraban sobre sus muñecas. No estábamos haciendo nada ilegal. Conspiración para cometer asesinato, intento de agresión y poner en riesgo la seguridad de los pasajeros, recitó Smith. Señor Miller, ¿está usted herido? Me apoyé en la barandilla, recuperando el aliento, con las manos temblando por la adrenalina. No. Solo agradecido de que estuvieran cerca. Esperen a que los medios se enteren de esto, espetó Evelyn mientras le colocaban las esposas. Un anciano usando a su nieta para engañar a su propia familia. ¡Basta! Mi voz cortó sus protestas con una autoridad tranquila. Intentaron matarme por dinero. Lily me salvó porque me ama. La única trampa aquí fue creer que todavía tenían almas que valía la pena salvar. Mientras los oficiales los alejaban, Derek me miró una última vez. Esto no ha terminado, papá. El dinero lo cambia todo. Ya verás. Pero mientras permanecía solo en la cubierta, viendo cómo las estrellas se reflejaban en el océano infinito, comprendí que estaba equivocado. El dinero no había cambiado nada que realmente importara. 45 minutos después de las detenciones, me encontraba en la oficina de seguridad del barco, rindiendo mi declaración formal mientras Derek y Evelyn eran procesados en la sala contigua. A través de la delgada pared, podía oír las protestas airadas de Derek, alternadas con los intentos de Evelyn de negociar una salida para evitar consecuencias. Señor Miller, el oficial Smith levantó la vista de su informe. Tendremos que contactar a las autoridades en nuestro próximo puerto. La policía de Nassau querrá entrevistar a todos los involucrados. No. Incluso a mí me sorprendió lo definitivo que sonó. ¿Señor? Pensé en Lily, durmiendo en su litera. Inocente. Ajena a que sus padres habían intentado cometer un asesinato. Oficial Smith. ¿Qué pasaría con mi nieta si arrestan a sus padres? Probablemente sería puesta bajo custodia del Estado hasta que se hagan arreglos familiares. Tiene 10 años. Ya ha vivido suficiente trauma como para perder también a sus padres en prisión. Me incliné hacia adelante. ¿Qué alternativas tenemos? El oficial Smith frunció el ceño. El capitán Johnson tiene autoridad para confinar a los pasajeros en sus camarotes durante el resto del viaje. Pero estamos hablando de un intento de asesinato, señor Miller. Fallaron. Estoy vivo. Y sin heridas. A veces la justicia no es castigar, sino prevenir. Desde la sala contigua, la voz de Derek volvió a alzarse. Todo esto son mentiras. Nunca intentamos hacerle daño a nadie. Ese viejo está manipulando a todos. El oficial Smith me miró, esperando mi decisión. ¿Está completamente seguro de esta decisión? Oficial. He pasado 40 años en negociaciones empresariales. A veces se gana destruyendo al oponente. Y otras veces, se gana asegurándose de que nunca más pueda amenazarte. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años. Confínelos en su camarote durante el resto del crucero. Prohíbales el acceso a las áreas compartidas. Solo quiero disfrutar 3 días más con mi nieta antes de volver a puerto. ¿Y después del crucero? Después, tendrán que tomar decisiones muy serias sobre su futuro. Conmigo o sin mí en él. A la mañana siguiente, el sol caribeño entraba a raudales por las ventanas de mi suite, mientras las aguas cristalinas nos rodeaban como un sueño líquido. Encontré a Lily en el desayuno del Kids Club, hablando animadamente con sus nuevas amigas sobre las actividades del día. «Abuelo», corrió a abrazarme, con esa cara iluminada por la alegría pura de los 10 años. ¿Podemos ir a hacer snorkel hoy? La directora del club dice que en el arrecife hay peces loro. Por supuesto, princesa. Hoy será solo tú y yo. ¿Y mamá y papá? ¿Siguen sintiéndose mal? Me agaché a su altura,
eligiendo bien mis palabras. Necesitan descansar en su camarote unos días. Orden médica. Pero eso significa que tendremos más tiempo de aventuras tú y yo. Su rostro se iluminó con esa felicidad sincera, que solo los niños pueden sentir cuando algo inesperadamente bueno ocurre. ¿Solo nosotros? ¿De verdad? Solo nosotros. Los 3 días restantes del crucero fueron exactamente lo que había soñado al comenzar este viaje. Tiempo precioso con mi nieta, viéndola descubrir peces tropicales y jardines de coral, enseñándole a jugar shuffleboard en la cubierta, leyendo juntos en la biblioteca mientras el mar se deslizaba interminable frente a los ventanales. Dererick y Evelyn permanecieron confinados en su camarote interior, recibiendo las comidas por servicio a la habitación, aislados de la alegría y la belleza que envolvía a todos los demás. De vez en cuando los veía por el ojo de buey. Derek, paseando de un lado al otro, furioso. Evelyn, inmóvil, mirando su teléfono, probablemente calculando sus opciones cada vez más limitadas. En nuestra última mañana, cuando el perfil de Manhattan apareció en el horizonte, Lily y yo estábamos en la barandilla del barco, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo con tonos de coral y oro. «Abuelo, este fue el mejor viaje de mi vida», dijo, recostándose en mi costado. «Incluso mejor de lo que imaginaba. Para mí también, cariño. Para mí también». Todavía sentía el silbato de emergencia en el bolsillo. Ese recordatorio silencioso de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pero no lo perdimos. Ganamos. Y no fue por venganza, ni por destrucción. Ganamos porque protegimos lo que más importaba. Mientras el barco atracaba en Manhattan, y los pasajeros comenzaban a recoger su equipaje, mantuve una mano firme en el hombro de Lily, y el ojo puesto en los oficiales de seguridad que escoltaban a Derek y Evelyn hacia una salida separada. Ellos enfrentarían sus propias consecuencias, en su debido momento. Pero la niña que caminaba a mi lado crecería sabiendo que su abuelo eligió el amor por encima de la venganza, la misericordia por encima del castigo, y los lazos familiares por encima de la satisfacción amarga de ver caer a quienes nos traicionaron. A veces, la mayor victoria no está en destruir a tus enemigos, sino en asegurarte de que jamás vuelvan a dañar a quienes amas. El sol ya se alzaba por completo, calentando nuestros rostros mientras avanzábamos, juntos, hacia lo que viniera después. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.